Testigo de la existencia de otros lares, he renunciado a las rutas mesetarias. Con la alegría de haber vivido 1000 años a contranoche, a la escucha del Dios que ora en nosotros y clama. Mi mundo no está limitado por las fronteras de mi piel. La verdadera historia es la historia del alma, la del hecho de franquear nuevos dinteles en la creación de formas renovadas para la liberación del hombre. He experimentado caminos y también vías sin salida. Querría que no fuese enterrado conmigo nada de lo que me aportaron tantos combates, caídas y errores, esperanzas y encuentros fraternales. Aún hay gente a la que puedo ayudar. Cada uno de ellos es un cabo que me amarra al mundo de la vida. Están en la Casa Andalusí, de la calle más visitada de Córdoba, que es la calle Judíos, y no es una pretensión de decir que es como un microcosmo de la belleza del andaluz. La Casa Andalusí, decía Gaudí, además es nuestra Alhambra. Y pienso yo que cuando uno dice Alhambra, ya es un cuento de hadas, casi. Gaudí siempre decía que tenemos que leer la naturaleza como signos de Dios. Y precisamente en esta pared pueden ver las copias de dibujos que están tomados de la mezquita de Córdoba y también de Medina Zara. Y en el centro yo quería precisamente recordar el hecho que en el Andaluz la cultura era la cultura árabe. Desde el siglo VIII, al menos al XII, hablaban aquí árabe. Y la palabra Allah, que es precisamente la caligrafía, es una alea del Corán que dice Dios acrecienta en mí la ciencia. Además, el alimento de Gaudí era el libro. Estaba siempre rodeado de libros. Y cuando yo fui, porque quería enseñarme su biblioteca, entonces cuando fue, me dijo que ha tenido que reforzar el primer piso por el peso de los libros que tenía. Además, él ha escrito más que 50 libros, aparte de todas las conferencias, y su preocupación siempre ha sido de adquirir más y más y más conocimiento. Precisamente fue gracias a este libro que he conocido a Gaudí, Promesas del Islam. Y yo vivía esta época en Ginebra. Y un amigo que era arquitecto musulmán me había mandado una carta comentando sobre este libro.
al leer el libro no podía resistir a querer invitarlo a Ginebra para que dé una conferencia sobre el tema de este libro. Y fue en el 82 que ha dado esta conferencia, así nos hemos conocido. Yo sentí que bailaba en él todas las fuerzas de la vida y me impresionó mucho su forma de hablar y de sentir todas las palabras que decían resonaban como cuerdas de aparatos de música. Gaudí tenía una conferencia en Montreux y me llamó para decirme que para mí era muy importante de encontrarnos y si yo tengo posibilidad de verlo, pasará por Ginebra. Entonces le he dicho que sí y cuando nos hemos encontrado me dijo que quería que yo sea el primer testigo por su pronunciación de la Shahada. La Shahada es reconocer en Dios como único Dios y con el profeta Muhammad como también mensajero del mismo Dios, ¿no? Como profeta. Y después de pronunciar estas palabras, que yo tenía las lágrimas en los ojos porque ha sido una emoción muy, muy grande para mí, no lo esperaba, y precisamente me preguntó si yo acepto de ser su esposa. Y lo cogí la mano y para él era claro que una aceptación. El Islam no es una religión nueva, nacida de la prédica del profeta Muhammad. Dios le ordena que proclame: no soy un innovador entre los profetas. Islam significa sumisión a Dios. Dice el Corán que Abraham es el padre de los creyentes. Moisés, Jesús y Muhammad son mensajeros del mismo Dios. Recuerdan la ley fundamental de cualquier vida: ser uno con el todo. Trascendencia y comunidad, esta es la contribución que puede aportar hoy el Islam a la invención de un futuro con rostro humano. Se trata de una responsabilidad de la que debo hacerme consciente. Consagro un largo retiro a esta revisión de mi vida. Yo no soy el centro. El centro es Dios. En ese momento, la tierra tiembla como el día del juicio y llega la hora de un nuevo combate. Compañero Vito Jara, ay, como yo te llamo, y el pueblo te aclama. Como no ha muerto tu canto, como no ha muerto tu escrito, ay, compañero mío, y el pueblo te aclama. Cuando nosotros, el primer equipo municipal de la democracia, accedió a gobernar la ciudad, teníamos un talante cultural, unas ideas, y en los sueños de aquel equipo, en el que había personas de distintas fuerzas políticas, asumíamos lo que podía haber sido la herencia de Córdoba.
Naturalmente yo era entonces miembro del Partido Comunista, y sigo siendo de España. El señor Garodí había sido en su momento miembro de la dirección, de la alta dirección del Partido Comunista francés, y entonces cuando esa historia de Córdoba se presentó aquí. Tengo que decir que las primeras entrevistas que tuvimos personales a mí me cautivó. Me cautivó su extraordinaria cultura y su gran conocimiento de Al-Ándalus. Pero gran conocimiento de Al-Ándalus, naturalmente por su antigua afiliación política y su nueva situación religiosa y su visión de la cultura, le daba un amplio espectro que nos podíamos entender perfectamente. Claro, en eso él mostraba un gran amor por lo que había sido Córdoba y sobre todo por la tolerancia, que no era un montaje, realmente esta ciudad fue muy tolerante durante la época del califato. Tanto es así, él narraba, y yo también recuerdo haberlo leído, que el gran califa Hakam II, era un hombre que tenía una magnífica biblioteca, pues llegó a decir en un momento que en cada una de las tres religiones monoteístas tenía una parte de verdad, aunque él creía que la mayor parte de verdad era obviamente el Islam. Pero eso que lo diga el príncipe de los creyentes, denota una amplia visión de tolerancia, de omnicomprensión de las cosas, ¿no? Bueno, así se llevó a cabo los primeros encuentros que condujeron a la cesión de la Torre de la Calahorra. Su alcalde actual, Julio Anguita, un convencido de mi proyecto de hacer revivir este pasado para iluminar el porvenir, me ofrece instalar nuestro centro en la Torre de la Calahorra, fortaleza al borde del Guadalquivir. La alcaldía nos cede la torre por 49 años, a cambio de exponer en ella la evocación del apogeo de Córdoba. Empieza entonces para mí la maravillosa aventura de la realización de un sueño. Y de ahí se cimentó una relación en la que yo he disfrutado de su cultura. Él, por otra parte, conocía al historiador Arnold J. Toynbee, que es autor de un magnífico estudio de la historia donde plantea que ha habido 26 grandes civilizaciones. Pero Toynbee, cuando hablaba de Córdoba, le llamaba ciudad de destino. Y ahí coincidía también con Garodí, es decir, se estableció entre nosotros personalmente una coincidencia, diría yo, casi un sentimiento común compartido de asumir la herencia de aquella Córdoba que había desaparecido. Lo que queríamos es coger aquel modelo, el modelo de cultura, porque entendíamos que además eso tenía una parte económica, podríamos decir turismo, la cultura genera, pero también algo para demostrar que muchas veces cuando una ciudad, como una persona, se recrea en lo que ha sido en su momento de esplendor, tiene capacidad para afrontar el futuro. Bienvenidos. No entran ustedes en un museo, sino en un lugar de ensueño, la Torre de Calahorra, donde las técnicas más modernas han servido para escribir un mensaje eterno y más que nunca actual. El mundo no es absurdo. La vida tiene un sentido. Hubo un momento privilegiado en la historia de la humanidad, entre los siglos IX y XIII, que en Córdoba, con 1 millón de habitantes, era la ciudad más grande de Europa y el centro de la vanguardia cultural. Las ciencias más rigurosas no estaban separadas de la sabiduría y de la fe, ni el Oriente de Occidente, ni el musulmán del judío o del cristiano. Aquí nace el verdadero renacimiento, que habría de conocer una enorme expansión. En las diferentes salas podrán ver el sentido en la vida del andaluz o Andalucía, sus ciencias, sus técnicas y su sabiduría. La evocación de estos siglos de oro, los ensueños de la Alhambra y una imagen de la mezquita inicial.
y en Multivisión las sucesivas etapas por las cuales el hombre se hace humano y cómo lo sigue siendo. Que esta visita sea para ustedes un viaje de novios con la historia y con el futuro. En cuanto me convencí de la universalidad del Islam, soñé con hacer renacer su mensaje espiritual en Occidente. Mi tarea es ayudar a los europeos a tomar conciencia de esta tercera fuerza de su civilización. Junto a la judeocristiana y a la grecorromana, la fuente arábigo-islámica. El Islam de Al-Ándalus ha sabido traspasar todas las fronteras y proyectarse fuera de sus límites geográficos. De la fe de las tres comunidades, judíos, cristianos y musulmanes, nació en Al-Ándalus el espíritu de la tolerancia. Córdoba fue durante siglos el centro de irradiación del pensamiento unitario y de la ciencia en toda Europa. Es fundamental universalizar el espíritu de Córdoba. Córdoba fue la oportunidad perdida de Occidente, de un renacimiento con Dios y no contra Dios. Al-Ándalus y Córdoba volverán a ofrecer al mundo el mensaje de sus siglos de oro, el de una civilización cuyo objetivo es su propia dimensión universal. Córdoba fue, en cierto sentido, un hallazgo importante en la trayectoria de Roger Garodí, en el sentido de que materializaba toda una serie de anhelos y toda una serie de búsquedas que le habían llevado desde el interés, digamos, social, el interés espiritual, el interés cultural, hacia una situación de síntesis, hacia una situación de encuentro, ¿no? Córdoba como capital del pensamiento unitario sería algo así como establecer una referencia histórica o un precedente histórico de lo que bien podría ser hoy una propuesta de diálogo intercultural bastante avanzada, ¿no? En ese sentido se anticipó 30 o 40 años a lo que habría de venir después. Desgraciadamente, como todos vemos, en la actualidad, digamos, esa globalización de las culturas y esa globalización de las cosmovisiones está siendo devorada prácticamente por la mundialización neoliberal, por ese monoteísmo del mercado que está de alguna manera desvirtuándolo todo. Yo pienso que la aportación de Garodí al Islam andaluz contemporáneo tiene mucho que ver con la recuperación de un Islam original, de un Islam en sus fuentes, de un Islam muy ligado, digamos, a la interculturalidad y al diálogo, que es precisamente el Islam, digamos, la asignatura pendiente que tenemos no solo los musulmanes andaluces, sino en general
todos los musulmanes de la umma, de la comunidad islámica global, ¿no? Vemos hoy cómo el mundo musulmán se desangra, cómo el mundo musulmán está roto en conflictos, en guerras fratricidas, en guerras económicas, en guerras geoestratégicas, ¿no? Cuando en definitiva todo eso se está haciendo en nombre de un Islam que nada tiene que ver con ese otro Islam del encuentro, del diálogo, con el Islam, digamos, de los primeros tiempos, con el Islam del profeta, la paz sea con él, con el Islam que invita a los cristianos, por ejemplo, a usar de una mezquita para orar, como hizo el profeta, o del Islam que de alguna manera reconoce la legitimidad de otras tradiciones religiosas. Entonces, de alguna manera Garodí nos recuerda eso, que en Córdoba se produjo eso, que en la madrasa, en la aljama cordobesa, pues estudiaron desde el Papa Silvestre hasta intelectuales europeos y que influyó en pensadores como Roger Bacon, como Raimundo Lulio, como digamos, personajes de una talla intelectual inmensa y que era fruto de toda una actitud de reconocimiento y de toda una actitud integradora, ¿no? Entonces el principal mensaje es eso, es recobrar ese Islam integrador, sintetizador, intercultural. Indudablemente Garodí está hablando de eso. En la mezquita de Córdoba tenemos el mensaje más completo del mensaje universal del Islam andaluz. La concepción de este sueño es una de las maravillas con las que se enfrenta el alma humana. En un despliegue de formas y figuras, la mirada es atraída hacia infinidad de perfiles. ¿A cuál más bello? La arquitectura misma se convierte en arabesco y lazo que nos integra en su movimiento sin fin, sin que jamás sea destruido el sentido del equilibrio y de la paz. Porque este movimiento y este espacio, como en toda la arquitectura musulmana, están rimados, medidos por la repetición de las columnas. Y este espacio abierto, sin fronteras, configurado por las exigencias del rezo, es a la vez el dominio de la majestad divina y una fiesta de la plenitud del hombre. Yo hacia la figura de Roger Gaudí pues tengo una doble sensación, ¿no? Por una parte de admiración y por otra parte de agradecimiento. Admiración porque es una persona de una talla intelectual europea, ¿no? Es un coloso, un especialista en Hegel, catedrático de filosofía, fue uno de los teóricos del marxismo francés más importantes y radió en toda Europa. Por tanto, estamos hablando de una persona con una sólida formación, un erudito, un intelectual que decide centrarse en Córdoba. En la etapa final de su vida, se irme a vivir a Córdoba. Y ahí nace mi agradecimiento, ¿no? Como andaluz y cordobés por escoger nuestra ciudad, pero también como su dimensión histórica, su visión. Él se anticipa a corrientes intelectuales e históricas que después han ido avanzando, ¿no? Y yo creo que la parte de ver Córdoba, como ya era conocida y reconocida, ¿no? Como la capital del califato, como la capital de un poder político, económico, supo ver muy bien su dimensión cultural. En Córdoba se acrisola pues corriente nativa de la Hispania, ¿no? Que se va haciendo progresivamente musulmana, con fermentos de Oriente. Se da cuenta que aquí pasa algo que irradia pues un foco de cultura muy importante y que influye en toda Europa, ¿no? Y también sabe ver pues que al andaluz no es solo, ¿verdad? Como muchas veces se ha creído, pues unos árabes que nos invaden y ocupan esto, sino realmente es toda una evolución de una corriente que viene de la Bética, de la Hispania, que progresivamente se hace musulmana, que tiene fermentos orientales, que tiene toda una mezcla, pero que tiene una personalidad propia, ¿no? Y él sabe ver esa personalidad propia que llegó a convertirse en Al-Ándalus y que irradia incluso no solo Europa, sino el propio mundo musulmán. Por eso le estoy
por una parte, tengo una gran admiración por su figura, pero por otra parte, profundamente agradecido. Roger Gaudí es una persona compleja en su interior, ¿no? Porque podríamos pensar simplemente que es un intelectual, una persona que ha hecho todo un recorrido racional, ¿no? Y que es del reino de la razón. Pero sin embargo, cuando uno lo conoce, tiene claramente una dimensión espiritual. Él tiene toda una trayectoria espiritual, trabaja mucho en el mundo espiritual y también una parte del poeta, ¿no? De lo sensible. Él en Córdoba no solamente hace una tarea histórica, de reconocimiento histórico, sino se enamora de Córdoba, se enamora de su alma, de lo que percibe, ¿no? Es piel lo que está percibiendo en Córdoba. Y eso hace que hable no solamente desde la razón, desde el intelectual, desde el erudito de la historia, sino también de la pasión del enamorado, ¿no? Pero más allá de la pasión del enamorado, que solo ve lo hermoso, es capaz con lo intelectual de construir un discurso y aparte ve unos valores. Él anticipa toda una corriente que ha venido después cuajándose, que tiene pues teóricos tanto en Europa como en Estados Unidos, cuando va viendo que la convivencia en el mundo puede tener conflictos. Ahora hay un conflicto, quieren verlo, por el choque de las civilizaciones, las culturas, y se da cuenta que tiene que haber símbolos, elementos que nos unan, y frente a tantas fuerzas que quieren separarnos, diferenciarnos, enfrentarnos, pues comprende que hay que tener símbolos que nos unan y que permitan un futuro común. Y claramente él lo ve en Córdoba, ¿no? Y ese valor de convivencia, en fin, una parte real, otra parte puede ser algo idealizada, todo lo que queramos, pero él ve un símbolo que es útil para el presente. Y claramente pues lo ve con pasión, por eso él pide reivindicar ese espíritu de idealizado o no, uno entiende más idealizado, otro entiende que menos, pero realmente es un espíritu hermoso, ¿no? De convivencia, de construir, de compartir, ¿no? Y él claramente acuña o participa del concepto de las tres culturas, o de la cultura andalusí con tres religiones, que sería la otra cara, donde hay una presencia cristiana, musulmana y judía, ¿no? Y él esos valores intenta utilizar Córdoba como símbolo de esos valores de convivencia. Un dicho del profeta Muhammad anuncia la venida del tiempo, en el que la razón de ser del Islam será mantener una antorcha ardiente en su mano. Lo mismo que en su tiempo el profeta, sin ningún poder, invocaba a las dos superpotencias de Bizancio y Persia a que viviesen según la ley del reino de Dios. Hoy, el desafío no es menos desmesurado. Decir a este occidente tan seguro de ser el maestro y señor del mundo: ya no queremos la jungla de tu economía, de la que Dios está ausente. Ya no queremos por más tiempo tu política de nacionalismos, de bloques, ni tus equilibrios de terror, en los que Dios está ausente. Ya no queremos tu cientifismo, incapaz de responder a las preguntas sobre nuestro origen y sobre nuestro fin, sin otra ambición que alcanzar un poder del que Dios está ausente. El arte humano me enseñó a leer los signos de Dios en la creación. He vivido en un mundo encantado, en el que a través de cada uno de nuestros sentidos, las cosas son las palabras de un mundo sagrado.
Roger Garaudy hablaba frecuentemente de la revelación y distinguía entre esa revelación que aparecía en el Corán libro de esa otra revelación que reside en la propia creación, en la naturaleza. Es cierto que dentro de la tradición islámica la observación de la naturaleza es casi una constante dentro del pensamiento, de la ciencia, de la espiritualidad musulmana. Y es verdad porque, como dice el Corán, hay una aleya muy significativa que dice se les revelarán nuestras señales en los horizontes y dentro de sus propios corazones. Los horizontes se refiere evidentemente al mundo exterior, al mundo de la creación. Y en el mundo de la creación encontramos ejemplos sorprendentes, como por ejemplo el heliotropo, que es una planta que va siguiendo el itinerario del Sol, va siguiendo al Sol como los girasoles, y es una imagen que ya también la recoge Henri Corbin en un capítulo muy bonito de su reflexión sobre Ibn Arabi, que se llama La oración del heliotropo, ¿no? donde refleja la relación que hay entre el creador y la criatura, entre el Señor y el siervo, ¿no? Entre el Rab y el Marbub. Es muy importante este hecho porque todo en el arte islámico, el pensamiento musulmán, la filosofía, todos los ámbitos en los que se desarrolla la civilización andalusí, tiene en cuenta precisamente esa observación de la naturaleza y la importancia de las señales que Dios deja en su creación. Recordarlo pues también nos reconstituye, ¿no? Nos restituye a nuestra condición original, a eso que en el Islam se denomina la fitra, ¿no? Se denomina la naturaleza original del hombre, ¿no? Que era también otra de las preocupaciones de Garaudy, ¿no? En cuanto a que el Islam favorecía recuperar, digamos, las mejores cualidades de lo humano, y de alguna manera pues nos ayuda a reencontrarnos con nuestra condición original, con nuestra condición primaria. No es casual que Garaudy enfatizara tanto ese aspecto de la relación del humano con la naturaleza por el hecho de que la modernidad ha abandonado de una manera muy evidente esa relación y la ha tergiversado hasta el punto de convertir la convivencia en una conquista, de sustituir lo que es la pertenencia a la naturaleza por una conquista de ella, como si fuésemos exteriores a ella, como si fuésemos ajenos a ella, ¿no? Precisamente el Museo de la Calahorra lleva el mensaje que Garaudy quería que llegue a todas las personas que van a visitar el museo. Y se trata que somos todos, no elegimos nuestro pasado, nuestro sitio de nacer, ni nuestra cultura, ni nuestra religión, pero somos humanos antes de todo, ¿no? Y el único ejemplo
en la historia que ha sido posible de convivir todas las diversidades que sean de religión o de cultura ha sido el Andaluz, a la época del califato. Y por eso para Gaudí esta realización es muy importante y puede ser un modelo de futuro para todas las personas que son conscientes. Dios no es un ser, Dios es un acto, es el acto más alto, es lo del amor. Y fue esto la enseñanza de Jesús, alayhi salam, del profeta, uno de los mensajeros de Dios. Y precisamente Gaudí siempre soñaba del imposible, como el Quijote. Además yo lo llamaba siempre el Quijote del siglo XX, porque claro que vivimos en un mundo tan absurdo, tan sin sentido. Cuando hablamos de Dios, se habla de la justicia y no es justo de ver que más que 20 millones de personas cada año mueren de hambre y de malnutrición en la planeta. Y precisamente Gaudí no podía dormir sabiendo que esto es una verdad. El espíritu del Islam también es combatir todo lo que es injusto, porque uno de los nombres precisamente de Dios en árabe es el justo. Y no podemos nosotros ser ciegos no tenemos que ser ciegos a la injusticia en general. Porque es parte de la fe. Como he dicho, Dios no es solamente que está en una iglesia o en un templo o en una mezquita. Dios es algo vivo que se refleja en nuestros actos. Si digo yo soy musulmana o soy cristiana o soy budista, la filosofía de esta enseñanza y lo que lleva el mensaje de cada revelación debe reflejar en mi vida, en cada momento, en cada instante. Y por eso es muy importante de tomar conciencia que todos los pueblos tienen que unirse para reorientar los recursos que tenemos, dar a cada niño que nace todas las posibilidades que Dios ha puesto en él para que sea hombre de luz. No niego que existan diferencias entre el cristianismo y el islam, pero me considero a un tiempo cristiano y musulmán, pues mi objetivo es hacer comprender que solo existe una fe. Con Jesús de Nazaret todo es posible. Ningún fracaso es irreparable. Los evangelios lo dicen con el lenguaje sencillo de la gente, del pueblo. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, la tempestad se calma, los muertos vuelven a la vida. Son diferentes formas de expresar que Jesús es lo contrario a la fatalidad. Él es la vida. Para proclamar hasta el final la buena nueva, era necesario que Él mismo, con su resurrección, anunciase que todos los límites habían sido vencidos, incluso el supremo, la muerte. La gran enseñanza de Jesús continúa con su muerte. En primer lugar, porque esta muerte es la consecuencia necesaria de su vida y de sus enseñanzas. Jesús no murió, lo mataron. Jesús fue asesinado por haber dado testimonio de Dios ante los poderes de su tiempo, la ley judía y el emperador de Roma.
Jesús, tú no has querido ser amarrado al sufrimiento. Estos clavos convierten a tu cuerpo en esclavo de la cruz. Déjame arrancártelos. Ya no puedo oír más el grito inmortal de por qué me has abandonado. Y por mi parte grito, baja de tu cruz. Significa algo que hoy está, diríamos, de máxima actualidad, teniendo en cuenta de lo que ha pasado en las dos guerras del Golfo, Siria, Libia, Irán y un largo etcétera, los atentados, los atentados últimamente ocurridos en nombre del Islam o de una visión del Islam, las injerencias de Occidente por cuestiones de petróleo. Yo creo que esto es un ejemplo de que podemos entendernos siempre y cuando tengamos las cosas claras. El entendimiento significa justicia social y acabar con la rapiña, en nombre de Oriente o en nombre de Occidente. Esta última en nombre de Occidente, lamentablemente. En realidad el Islam es ante todo unitario y por ser unitario es sintético y sintetizador. Yo en alguna ocasión ya como musulmán me he reconocido cristiano también y me he reconocido pues en todas las tradiciones auténticas de sabiduría. Creo que es una actitud natural dentro del Islam el sintetizar y el asimilar todas aquellas tradiciones que no entran en contradicción con el unitarismo, ¿no? Y un ejemplo de ello lo vemos en Ibn Arabi, ¿no? Cómo Ibn Arabi integra todas las tradiciones de sabiduría. Y no hay, no solo no es contradictorio esa vocación, digamos, sintetizadora con el Islam, sino que es algo propio y consustancial al Islam. La mirada ajena es un clásico, ¿no? Es decir, muchas veces cuando uno vive en un lugar termina pues acomodándose a él, y pasa en Córdoba, pasa en tantos lugares del mundo, ¿no? Y muchas veces la mirada de fuera es la que te sitúa, ¿no? Y te hace ver la importancia que tiene tu propia ciudad en el mundo. También como él se movió en un registro histórico de valores y de influencias culturales, claro, él tenía un punto de vista de gran altura, ¿no? Estaba en toda Europa y él era muy consciente. Un ciudadano pues normal puede conocer la historia, pero claro, llegar a conocer las influencias culturales es más difícil, ¿no? Y yo creo que él fecunda nuestra propia visión de Córdoba, nos la enriquece desde ese punto de vista, bueno, europeo, más cosmopolita, que sitúa perfectamente Córdoba, no solamente por lo que fue históricamente, sino lo que es muy importante, Roger Godrich, por lo que significa. Y en el mundo de la significación, del icono, del símbolo, se mezclan cosas que son históricas, cosas que son reales, cosas que son idealizaciones, cosas que son emociones, pero al final forma un símbolo que él entendió que es útil para el mundo de hoy, al cual quieren enfrentarnos, y él, como persona de paz y de amor, pues quiso buscar símbolos que nos unan y encontró ese símbolo en Córdoba. Bueno, Gaudí, para él la muerte no veía la muerte como una nueva etapa de vida, que no la consideraba como una muerte en el verdadero sentido de la palabra, y por eso sigue hasta hoy en día vivo en todos los que has escrito, y hay mucha esperanza en el mensaje de Gaudí, porque para él lo que importaba que cada persona se da cuenta de la unidad del universo, de la unidad del Creador y de la unidad de la humanidad misma. La muerte no hace sino eliminar los límites para todo aquel cuya vida es una peregrinación del ser, en el amor de la participación en el proyecto divino. El minúsculo yo se diluye y retornamos al uno. Así empieza la resurrección.
una vida nueva con el otro, con todos los otros, compartiendo su proyecto. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره